Hola, Hola, Hola. bienvenidos a... psicología Por doquier. Hoy vamos a hablar... de la historia. Del psicoanálisis. Se le criticó y se alabó, casi por partes iguales. Nacido en mayo de 1856 en la República Checa y fallecido en Londres en el año 1939, Freud ideó un método que partía del inconsciente utilizado para tratar las enfermedades mentales. Su nombre fue el psicoanálisis y es un poco de lo que va a ir nuestro vídeo de hoy. Freud, cabe decir que aunque fue un graduado en medicina, tiró más hacia el lado de su propio método del psicoanálisis, no hacia el biológico. Eso fue uno de los motivos por el cual se le criticó, ya que él era médico y su método del psicoanálisis no seguía precisamente el método científico. Uno de los trastornos que más impactaron a Freud para seguir adelante con su teoría, fue la histeria. La histeria ya fue contemplada en los tiempos de Hipócrates, por allá al siglo V a.C., cuando se asociaba esta enfermedad a una bestia que habitaba el útero de las mujeres y no dejaba de moverse y hacer volver a las mujeres pues más insoportables, más histéricas, para decirlo de alguna manera. Para Freud, la histeria no era más, al no tener síntomas biológicos aparentes, atribuyó esta enfermedad a un recuerdo reprimido de alguna fantasía de seducción perdida de una mujer, la cual en algún momento se habrá vuelto traumática, porque la raíz de este trauma se mantiene oculta hasta que ocurre un segundo accidente de índole parecida, más bien idéntica, que evoca al inicial. Me explico. Por ejemplo, si una mujer ha tenido problemas para seducir a alguien, se lo calla, no dice nada, pero a la segunda vez que le pasa esto, ya se desata el trauma y se empiezan a manifestar todos los síntomas. Aparte de la histeria, Freud también trató términos como la introspección. Para hablar de la introspección podríamos remontarnos un poquito a la definición que daba Wundt en el siglo XX. Él decía que la introspección se trataba de aquel conocimiento directo que tenía un sujeto sobre sus propios estados mentales, sobre sí mismo y sobre su propia vida psíquica. Sin embargo, con el psicoanálisis, con esta poderosa herramienta que Freud ofrecía, la definición de introspección pasó a tener otra connotación llamada introspección retrospectiva, la cual no se trataba tanto de la vida actual del sujeto, sino más bien remontada y orientada hacia sus vivencias pasadas. Es decir, el paciente debía contactar con el terapeuta, contarle su pasado y sus traumas y hablar sobre ello. Esto es lo que Freud desde el psicoanálisis llamaba introspección retrospectiva. Ahora, en la práctica clínica, los trastornos histéricos ya mencionados anteriormente le llevó al descubrimiento del papel de la represión y toda la serie de mecanismos de defensa freudianos que él definió posteriormente y que mi compañero Jorge va a hablar un poquito mejor sobre ellos. Bueno, ahora que habéis visto la introspección, voy a presentaros los modelos de la mente. Quizá la idea más impactante de Freud es que presentó un modelo de la mente donde había como unas 3 capas o regiones, ¿vale? Que son las siguientes. La primera era la consciente, ¿vale? Que era donde se albergaban, digamos, esos pensamientos y sentimientos. Luego tenemos también el preconsciente, ¿vale? Que es, por ejemplo, donde podemos recuperar recuerdos de la memoria. El inconsciente sería donde se encuentran pues esos
comportamientos o esas conductas quizá que hemos querido suprimir porque han sido demasiado dolorosas. Luego también más tarde Freud habló de un modelo muchísimo más estructurado de la conducta, ¿vale? Donde podían consistir esas ideas tanto de la conciencia como de la inconsciencia. Y habló del id, por ejemplo, ¿vale? El id era más a nivel inconsciente, ¿vale? Y se enfoca únicamente en los impulsos y deseos instintivos. Luego también estaba el ego. El ego era un poco como el brazo ejecutor de esos instintos. Y luego el superego era como el superyo, digamos, esa parte que se regía más por la moralidad y por esos principios superiores. Luego también otra de las ideas de Freud eran los mecanismos de defensa. Hemos podido ver varios en clase, como la disociación, la proyección, formación reactiva. Y bueno, voy a presentaros unos cuantos más, como por ejemplo la escisión, donde se dividía a toda la gente entre buena o mala sin términos medios. O, por ejemplo, la sublimación. La sublimación era donde se podía llevar a cabo, pues, esa satisfacción de quizá alguna necesidad no muy bien vista, por ejemplo, esa agresividad haciéndose o convirtiéndose en cirujano, ¿no? Luego también está la compartimentalización, que era un poco aceptar como dos sentimientos, ¿no? Dos ideas contradictorias, pero sin ver la contradicción. Que algo, por ejemplo, te provoque gusto, pero a la vez vergüenza. Y también estaría la sexualización, que es otro de estos mecanismos de defensa propuestos por Freud, que consiste, pues, después de tener una situación, de pasar por una situación bastante traumática, pues sexualizarlo en el sentido de que parezca más gratificante y no tan doloroso como realmente ha sido. Y bueno, ahora os voy a explicar también las etapas psicosexuales de las que hablaba Freud, ¿no? En cuanto al desarrollo. Había 5 fases o 5 etapas, que era la primera, la fase oral, entre 0 y 1 año, ¿vale? Donde la zona que se excitaba, la erógena, era la boca. Luego, más bien en la fase anal, la segunda, era entre 1 y 3 años, eran más los esfínteres, sobre todo el anal. Luego la tercera fase era la fálica, entre 3 y 6 años, ¿vale? La zona erógena eran los genitales. Luego había un periodo de latencia donde se suprimía esa excitación sexual entre los 6 y 12 años. Y por último, a partir de los 12 era la fase genital, ¿no? Ya donde estaban, digamos, pues volvían, ¿no? Ese interés sexual con los genitales, ¿no? Y bueno, os voy a dejar ahora con la interpretación de los sueños. Muchas gracias, Jorge. Otro concepto bien conocido de Freud fue su creencia en el significado de los sueños. Creía que el análisis de los sueños de uno puede dar una visión valiosa de la mente inconsciente. En 1900, Freud publicó el libro de la interpretación de los sueños, en el que exponía su hipótesis de que el propósito principal de los sueños era proporcionar a los individuos el cumplimiento de sus deseos, permitiéndole resolver algunos de sus problemas reprimidos en una situación libre de conciencia y limitaciones de la realidad. En este libro también distinguió entre el contenido de manifiesto, o el sueño real, y el contenido latente, o el significado verdadero o oculto detrás del sueño. El propósito de los sueños es traducir los deseos prohibidos y los deseos tabú en una forma no amenazante a través de la condensación, que es la unión de dos o más ideas, el desplazamiento, que es la transformación de la persona u objeto que nos interesa en algo o en otra persona, y la elaboración secundaria, que es el proceso inconsciente de convertir las imágenes o eventos de cumplimiento de deseos en una narrativa lógica. Las ideas de Freud sobre los sueños cambiaron el juego. Antes de Freud, los sueños se consideraban insignificantes e insensibles divagaciones de la mente en reposo. Su libro provocó un nuevo nivel de interés en los sueños, un interés que continúa hasta nuestros días. El trabajo de Freud fue continuado, aunque en forma alterada, por su estudiante Carl Jung, cuya particular marca de psicología se conoce como psicología analítica. El trabajo de Jung formó la base de la mayoría de las teorías y conceptos psicológicos modernos. Jung y Freud compartieron un interés en el inconsciente y trabajaron juntos en sus primeros días, pero algunos desacuerdos clave terminaron con su asociación y permitieron que Jung dedicara por completo su atención a su nueva teoría psicoanalítica.
Las tres diferencias principales entre la psicología freudiana y la psicología junguiana están relacionadas con, primero, la naturaleza y el propósito de la libido. Jung vio la libido como una fuente general de energía psíquica que motivó una amplia gama de comportamientos humanos, desde el sexo hasta la espiritualidad y la creatividad, mientras que Freud la vio como energía psíquica que impulsa solo la gratificación sexual. En segundo lugar, tenemos la naturaleza del inconsciente. Mientras Freud veía el inconsciente como un almacén para los deseos reprimidos socialmente inaceptables de un individuo, Jung creía que era más un almacén para los recuerdos reprimidos del individuo y lo que él llamaba el inconsciente colectivo o transpersonal, que es un nivel de inconsciente compartido con otros humanos que se compone de recuerdos latentes de nuestros antepasados. En tercer lugar y finalmente tenemos las causas del comportamiento. Freud vio nuestro comportamiento como causado únicamente por experiencias pasadas, especialmente las de la infancia, mientras que Jung creía que nuestras aspiraciones futuras también tienen un impacto significativo en nuestro comportamiento. Entre mediados y finales de la década de 1900, el psicoanalista francés Jean Lacan pidió un regreso a la obra de Freud, pero con un enfoque renovado en el inconsciente y una mayor atención al lenguaje. Lacan se inspiró mucho en su conocimiento de la lingüística y creía que el lenguaje era una pieza del rompecabezas de desarrollo mucho más importante de lo que Freud suponía. Hay tres conceptos claves del psicoanálisis lacaniano que lo distinguen de la terapia de conversión original de Freud. En primer lugar, el real, mientras que Freud veía lo simbólico como un indicador de la mente inconsciente de una persona, particularmente los sueños, Lacan teorizó que lo real es en realidad el nivel más fundamental de la mente humana. En segundo lugar está el orden simbólico. Es uno de los tres órdenes en que se pueden colocar los conceptos, ideas, pensamientos y sentimientos. En tercer lugar está el espejo de escenario. Se inicia cuando los bebés miran en un espejo su propia imagen. La mayoría de los bebés se fascinan con la imagen que ven en el espejo e incluso pueden intentar interactuar con ella. Muchas gracias por ver este vídeo. Y hasta aquí, Psicología por Doquier. Si os ha gustado el vídeo, Dale mucho amor y suscribiros.